Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, en esta tercera sesión de la cuarta temporada. Una temporada, bueno, que promete. Va a ser una temporada entre 2025 y 2026, finales del 2025 y principios del 2026. Muchísimas cosas para destacar esta semana, muchísimas noticias recorrieron el mundo, muchísimas noticias vendieron más de lo que tenían que vender, incluso hasta con espectáculos cinematográficos. Hablamos directamente de la huida, de la salida, como ustedes la quieran llamar, de la premio Nobel María Corina Machado hacia Oslo, Noruega, lo que para muchos ha sido el acto de más valentía del siglo XXI, incluso venezolano, para otros un show mediático más, y para los más radicales es parte del espectáculo mediático del cual, el mundo está acaparando más élite, ¿no? Más tiempo, más poder en ese sentido. Vamos a hablar hoy de varios temas, reuniones de la Fed de esta semana claves para el G10, que es el bono del tesoro más importante de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Por qué aumentó ayer en la sesión neoyorquina después de las 3 de la tarde hora de Europa? Fue una clave política, una clave económica, macroeconómica, que va a mover el mundo en estos últimos días. Eso lo vimos ayer con un aumento, el cuarto techo histórico del oro, alcanzando cifras hasta de $4.356 la onza. El Bitcoin sigue allí, sigue repuntando, ya alcanzó los $92,000 luego de ese retroceso normal de oferta y de demanda que hace el Bitcoin anualmente, que hace en su proceso económico, en su proceso comercial, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a ir a unos de los objetivos claves de la semana. Vamos a hablar de Venezuela, la tierra de gracia para muchos, la piccola Venecia, decían los italianos, por allá en el siglo XVI-XVII. Pero en esta ocasión vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un mapeo detallado acerca de las grandes riquezas que tiene la nación venezolana, producto de que como dicen muchos, ¿no? A Dios se le cayó la bolsita de los minerales en el estado Bolívar, en toda esa zona del macizo guayanés también, y de toda Venezuela, ¿no? Venezuela en recursos hídricos, en petróleo, en oro, coltán, torio, rodio, níquel y hierro, y pare usted de contar los minerales con que puede Venezuela en este momento chapear a cualquier país del mundo, ¿no? ¿Cómo se encierra? Esa es la pregunta. ¿Cómo se encierra tanto mineral en 111.000 kilómetros cuadrados, que es esa zona central de nuestro querido país Venezuela? Hoy vamos a detallar algunas cosas, ¿no? Porque lo que pasó entre semanas con el carguero de petróleo, el cual fue a parar a las costas estadounidenses, para muchos un robo, para muchos se hizo justicia, para otros simplemente pasa como una noticia desapercibida, como muchas de las que suelen pasar a nivel mundial. Lo cierto aquí es que desde el término geopolítico, ya la potencia, el hegemón mundial estadounidense, está colocando algunas cartas sobre la mesa, está abriendo las cartas que tiene. No hay otra opción para países que ellos mismos han tildado que todo esto que se llama el racismo occidental contra América Latina ha asentado un nuevo golpe, un golpe que no solamente es a Venezuela, porque detrás del carguero hay un simbolismo mayor que nos lleva a pensar a nosotros en esa época colonial, luego de que los españoles, luego de que Occidente se haya asentado en el territorio hoy americano y hoy venezolano directamente después de 1498 en esa península de Paria. No hacen las potencias otras cosas sino ello, ¿no? Siempre hemos mantenido la teoría de que Venezuela ni ningún país de América Latina ha tenido sinceramente una libertad ni una democracia pactada con su pueblo, es decir, instituciones pueblo-nación o nación, instituciones, república, país. No ha tenido eso
desde el punto de vista de tomar decisiones propias. Desde un principio, desde que se creó Venezuela, siempre ha estado a merced de potencia. Primero y principal por la potencia española, hispánica, por muchísimos años, aproximadamente 300 años. Luego caímos en el siglo XX en las manos de los Estados Unidos por aproximadamente 100 años más de explotación petrolera. Pactamos esta fecha desde el reventón, el Sumaque 1, por allá en 1914, 1918, hasta el vencimiento de la concesión en el año 2008 que Hugo Chávez le dio a la ExxonMobil. Luego caímos en las tentaciones y en las manos de China y de Rusia, de Irán, de Turquía y de otras potencias que en este momento tienen sus manos en esos 111.000 kilómetros cuadrados. Entonces nunca hemos desarrollado un sistema, nunca hemos desarrollado para qué somos buenos realmente los venezolanos y también los latinoamericanos. En el siglo XX fue marcado por la fuga de cerebros, ha sido marcada este siglo XXI lamentablemente por uno de los mayores éxodos en la historia contemporánea del mundo. Ya van 9 millones de venezolanos, según cifras de ACNUR, venezolanos que están repartidos en muchos países del mundo. Ya van según los datos, 85 países en los que hay venezolanos ya, ¿no? La migración más grande ahí mismo en Colombia, que suman ya 4 millones de personas. Aquí en España ya es la segunda, pasó a Ecuador y a Perú como la segunda migración más grande luego de la colombiana, con más de 500.000 personas. Y así podemos sacar datos de la migración, pero no es tema de migración, es tema de recursos. Por lo tanto, vamos a ir leyendo algunas cosas, algunos datos que son primordiales, porque si Venezuela no tuviera nada, si Venezuela no tuviera ni siquiera agua dulce como tiene, no sería apetecible para ninguna potencia. Por ello las potencias se la van a pelear. Venezuela siempre será objeto u objetivo de cualquier conversación, de cualquier foro, llame el de Davos, llame Bilderberg, llámese de cualquier forma. Venezuela siempre está en el ojo del huracán. Por eso CNN del 2000 al 2010 le dedicó tantas horas a Venezuela. Por ello la mediática mundial, redes sociales, medios de comunicación tradicionales no le pierden el hilo a Venezuela, porque Venezuela, además de todo, es el tema preferido de todos como objeto geopolítico, como objeto geográfico, económico. Incluso el Premio Nobel de Economía del año 2025, vayan, busquen al hombre, habla bastante sobre la economía actual venezolana y cómo pudo el gobierno actual venezolano darle la vuelta a una crisis de sanciones, a una crisis de bloqueo, a una crisis de mal gobierno, ¿no? Que comenzó ya en el 2005, cuando no se aprovechó ni el tercer ni el cuarto boom petrolero que tuvo Hugo Chávez en sus manos, el cual es mucho más amplio, mucho más grande que todo el dinero que se tuvo en el siglo XX venezolano, teniendo en cuenta que desde el año 78 en Venezuela hasta el año 1998 se despilfarraron, según datos de Arturo Uslar Pietri, aproximadamente 13 o 14 planes Marshall, como los que se pusieron luego de la Segunda Guerra Mundial a disposición en toda Europa. Entonces se habla de unos 200.000 millones de dólares perdidos de 1978 a 1998. Cabe destacar que fue una época también de esos últimos 20 años del siglo XX en que se construyó lo que hoy es visible, porque todas las instituciones, llámese escuela, llámese instituciones públicas, universidades, fueron creadas en estructura, en cemento, la política del cemento, en ese siglo XX, en ese gran siglo XX, en el cual solo Venezuela obtenía pequeñas rentas, el 1% en algún momento, cuando Medina Angarita habló del 50-50 en el año 1942, 43, 44, tuvo un golpe de Estado en el año 45 que lo derrocó. Un golpe de Estado interno con acompañamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto. Eso está detallado, eso es público, notorio, comunicacional, está historiado por personas de gran talante. Y a partir de allí se hizo en Venezuela una especie de cajón donde nos han impuesto, como dice Ramón Grosfogel, en muchas partes nos impusieron primero el catolicismo, luego el desarrollo, y ahorita nos quieren meter la democracia en el siglo XXI a la fuerza, y nunca por ellos nos han dejado decidir
qué queremos ser. Y los que han decidido algo por Venezuela o para el bien de Venezuela, pues simplemente son derrocados y se cuentan. Se cuentan presidentes derrocados por petróleo solamente en Venezuela. Hablamos de Rómulo Betancourt, Rómulo Gallego, hablamos de Isaías Medina Angarita, hablamos del golpe mediático, el golpe de Estado que se le quiso dar a Hugo Chávez en el año 2002, y toda esa secuencia, toda esta guerra híbrida, toda esta guerra que ya no es de colores, como lo decía Terry Maizan, sino que es una guerra que va más allá y es una guerra por los recursos. Por lo tanto, países que tengan muchos recursos, pues siempre van a estar en el ojo del huracán. Si lo tomamos en datos, ¿no? Porque esto no es un análisis ideológico, porque la ideología en este sentido para mí no tiene ninguna razón de ser. En este momento estamos gobernados por un algoritmo, la dictadura del algoritmo, así que izquierdas, derechas, llámese como sea, igual están jugando para el mismo equipo porque están arrojando los mismos datos que quieren uno y que quieren los otros. Es así como, bueno, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, en términos teóricos, lo decimos así. Tiene unas reservas aproximadas, según datos, de 300.000 a 350.000 millones de barriles de petróleo. Y está muy por encima de Arabia Saudita y Canadá e Irán, que son las que le siguen. Con ello, comprendemos nosotros el petróleo como el principal mineral que mueve el mundo. Por lo tanto, Venezuela es interesante, es importante por ello, por lo que tiene. No es importante por su gente, no es importante por su pueblo. Porque encontramos al hombre hecho contradicción, y vuelve este tema Donald Trump, cómo quiere de una u otra forma tratar, dice él, mediáticamente, de liberar a Venezuela del yugo cabello madurista, como lo llaman ahora, sumamente necesario, por supuesto, pero a la vez surge la deportación masiva en los Estados Unidos y el control del TPS para los venezolanos. Si nos quiere en alguna forma, nos odia en otra. Con ello concluimos que no nos quiere. Que lo que quiere realmente, no solamente Estados Unidos como potencia, también China como potencia, también Rusia como potencia, Irán como potencia, y en este momento Turquía como esa nueva potencia emergente de lo que fue luego de 1453 y luego de toda esa, del año 1600, 1700, lo que fue Turquía, lo que fue Estambul para el mundo de la Edad Media al paso de la Edad Moderna y Contemporánea. Venezuela representa para las grandes potencias la salvación. La salvación. Nada más China, en sus 9 millones de kilómetros cuadrados, tiene el 1% de sus tierras que son cultivables. Por lo tanto, necesitan tierras cultivables. Y Venezuela tiene 30 millones de hectáreas cultivables. Hectáreas, terrenos, tierra fértil, la cual posiblemente será en un futuro, junto con Paraguay y otras 2 o 3 territorios del África, tierras fértiles por las cuales se van a luchar las potencias. No están luchando para liberarnos. Para liberarnos nos liberamos nosotros mismos. Debemos nosotros mismos poner los puntos sobre la mesa. Porque si son democracia y la democracia reside en el pueblo, artículo 5 de la Constitución venezolana, nosotros no estamos eligiendo absolutamente nada. Están eligiendo por nosotros. Ojo con esto. Hay un problema grave. El problema grave del petróleo. Recordemos que desde el año 2007 viene el deterioro de PDVSA y de una forma muy agresiva, de una forma muy veloz. Ya en el año 2008-2009, Rafael Ramírez, en los informes que están en los libros, en los 10 tomos del Banco Central de Venezuela, aclara que Venezuela no estaba produciendo ni siquiera 2.750.000 barriles porque ya venían las consecuencias de la decisión tomada en el año 2003-2004 del despido de Hugo Chávez de 20.000 trabajadores de la industria petrolera, trabajadores que luego fueron a parar a manos de empresas colombianas, españolas, escocesas, de Estados Unidos, canadienses, chinas, para explotar el petróleo, para sacar petróleo, para extraer petróleo y por supuesto para refinarlo, porque eran expertos, era un personal de expertos que fueron despedidos de la noche a la mañana. Por lo tanto, la primera consecuencia ya se notó en el año 2009-2010 cuando Rafael Ramírez se asusta y dice que el deterioro de PDVSA está siendo muy rápido. En segundo lugar, PDVSA, luego del año 2005, no fue simplemente una empresa de petróleo, sino también fue una especie de empresa para construir casas. Recordamos las petrocasas. También para repartir comida.
encontramos los pedevales. Entonces, al sacarla de ese foco, del objetivo principal que tenía PDVSA, que era mantener a 30 millones de venezolanos de la renta de la que vivimos todo el siglo XX, y que lamentablemente se acabó la renta y tuvo que el presidente Nicolás Maduro en estos últimos 10 años hacer una y hacer otra con diferentes tipos de negocios, no vamos a entrar en detalle, tratar de hacer otro tipo de economía, que hoy día esa economía fue citada por el Premio Nobel de Economía. ¿Cómo hizo Venezuela después de recibir el 96% de su ingreso anual de la renta petrolera para seguir pagando sueldos, pírricos sueldos, sí, de $1, sí, los pagó, los seguí pagando? ¿Cómo hizo también para que este grupo, como fue público, notorio y comunicacional de Tareila y Samí, si hayan sacado 23 mil millones de dólares de Venezuela, que es uno de los casos de corrupción, uno solo de los tantos que han habido en Venezuela? Porque si en 20 años de la cuarta se perdieron 200 mil millones de dólares, se calculan que 350 mil millones de dólares se perdieron simplemente en la primera década del siglo XXI venezolano. No tenemos más datos de ello. Por lo tanto, encontramos el primer inconveniente aquí con el petróleo. La industria, la principal potencia de Venezuela, que era su industria PDVSA, año 2012, está entre las primeras 20 empresas más importantes del mundo, y en América Latina está entre las primeras 7 en el año 2012. ¿Cómo encontramos un país de esta forma? ¿Cómo nosotros vemos a la Venezuela actual cuando solamente está exportando ahí empujadamente 1 millón de barriles? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? No es tema para este programa, porque vamos a trabajar hoy sobre los minerales que tiene Venezuela y por qué las grandes potencias simplemente la desean. La desean para obtener los recursos. Ya dijimos el ejemplo que el pueblo venezolano les chupa a cualquiera. Ahí ya no somos nosotros los por los que van a luchar, ¿no? Se está luchando porque hay una guerra, y hay una guerra geopolítica enfrentada ya. Recordemos que después del año 2008, cuando China hace ya Beijing 2008, ya se enmarca como ese nuevo hegemón a futuro, se veía en el 2008, vino en el 2008 el crack, fue el fusionamiento perfecto que está esperando China, el crack del 2008 en Estados Unidos, la crisis bancaria más grande que ha tenido los Estados Unidos en el 2008, y ellos aprovecharon para comprar eso que se llama GLDS, que son los bonos del tesoro, y a partir de allí recibir cuánto dólar había de los banqueros estadounidenses. Con ello, ya en la actualidad, teniendo China las principales 5 tecnológicas del mundo, que son equiparables a más de 79 empresas estadounidenses, tiene un control muy grande sobre la red, sobre lo digital. Siendo así China una de las grandes potencias mundiales, puede ser en unos años el nuevo hegemón, es el principal socio de Venezuela. Eso no es casualidad, no son casualidades. China avanza de esa forma. China va encerrando, va llevando lo que usted necesita, se lo va dando. Necesita un puerto, se lo va a hacer. Un aeropuerto, se lo va a hacer. Necesito plata, se la pone. Igual le está poniendo dólares que ellos ganan de los bonos, y que a los banqueros estadounidenses no les interesa si recibe dólares hasta el Partido Comunista Chino, con tal que los recibe en dólares y que la plusvalía, que la ganancia sea en dólares, porque esos dólares igual van a parar en los bancos estadounidenses, y de allá es donde se va a imprimir también el capital para China en dólares. Sigo insistiendo, mientras todo sea en dólares, China está en el juego mundial, y Estados Unidos y China son los mayores socios comerciales del mundo. Pero Venezuela en este momento tiene 4 inconvenientes claves en el tema petrolero. Una cosa es tener 350 mil millones de barriles, y otra cosa es cómo se sacan, cómo se extraen esos 300 mil millones de barriles, cuando la industria petrolera necesita más de 25 mil millones en los próximos 10 años para que esto funcione. Ojo, refinerías especializadas. Tenemos refinerías especializadas. Fue una inversión enorme que se hizo en el siglo XX. Teníamos Citgo en los Estados Unidos, teníamos refinería en Jamaica, la Camilo Cienfuegos en Cuba, teníamos incluso hasta en Escocia refinerías. Tenemos 72 bombas, lo que llamamos bombas de gasolina en los Estados Unidos con Citgo. Y todo este tema de la estabilidad jurídica, toda esta lucha, toda esta pelea, incluso hasta ideológica, que han pactado
desde Venezuela con los Estados Unidos, ha hecho que hayamos perdido todo eso en un santiamén. Del año 2012 al año 2025 se ha perdido aproximadamente el 80% de lo que podía ser PDVSA en la actualidad. Los 3 millones de barriles de petróleo pudimos alcanzarlo, los alcanzó allá el hito principal, Carlos Andrés Pérez, año 74-78, 3.2 millones de barriles. Yo recuerdo tanto las cadenas presidenciales de Hugo Chávez, todo el mundo las recuerda, cuando financiaba PDVSA y que para esta fecha teníamos que estar exportando los que está exportando Arabia Saudita, que tiene 294 mil millones de barriles. Nosotros estamos por encima, por aproximadamente 60 mil millones de barriles. Ellos ya llegaron a los 12 millones de barriles de petróleo extraídos diariamente. Venezuela extrae un solo millón de barriles. Ojo, por supuesto que hay diferentes variables. Si hablamos del bloqueo, de las sanciones y de la mala administración que han tenido los últimos 2 gobiernos venezolanos con PDVSA, más el despido de los trabajadores, más la poca mano de obra profesional que hay en Venezuela en el caso petrolero, pues estos son los conflictos a los que nosotros nos estamos enfrentando en este momento. Para volver a exportar nosotros 3 millones de barriles de crudo va a pasar muchísimo tiempo. Nosotros, me lo decía un profesor, lo recuerdo tanto, de cuarto año, decía, usted nació en Venezuela con una Venezuela hipotecada y sus hijos van a estar hipotecados también y los nietos también van a estar hipotecados. Mi país está hipotecado, yo ya tengo 40 años, mi hija ya está hipotecada, se le debe muchísimo real a China y posiblemente mis nietos también, y los nietos de todos los que me están viendo, que son de mi generación del 84-85, también están hipotecados. ¿Qué vamos a hacer? Porque este es el conflicto. Nosotros estamos viendo un conflicto, una amenaza mundial, seria, donde se han movido miles de militares de los Estados Unidos, donde se ha movido una flota que cobra aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares por mes para estar allí instalados en el Caribe, donde hay F-18 que ya sobrevuelan el espacio aéreo venezolano y no los detectan los radares. ¿Qué está sucediendo allí? Porque también desde Rusia y desde China envían vía redes sociales apoyo al gobierno venezolano. ¿Cuál va a ser ese apoyo? ¿Cuál va a ser la negociación? Se habla de transición política. ¿Qué va a llevar esa transición política? ¿Vamos a caer nuevamente en las manos de los buitres? ¿Vamos a caer nuevamente en las manos del Fondo Monetario Internacional, a los cuales también el gobierno venezolano ha salido a buscar préstamos? ¿Vamos a caer en las manos del Fondo del Banco Mundial, que simplemente son alguaciles de los enormes capitales que tienen los banqueros, principalmente estadounidenses, en el mundo? Está así, vamos a analizar este tipo de temas, ¿no? Vamos nosotros a controlar las rutas. ¿Realmente controlamos los venezolanos las rutas de nuestro petróleo? Porque nosotros simplemente lo que somos una agencia, somos una bomba donde llenamos cargueros y mandamos nuestro petróleo y otras cosas que se van en los cargueros al exterior y el venezolano no sabe. Pero es que no solamente no sabe, sino que tampoco tiene ganancias ni beneficio de todo lo que saca de ese millón de barriles. Eso hablando solamente del petróleo, que es un tema clave. ¿Nosotros somos un país petrolero? No, somos un país que tiene petróleo y que tiene las grandes reservas de petróleo. Pero pregúntenle a la mayoría de los venezolanos y podemos hacer una encuesta y lo coloco en un Reels, en un corto, en un Shorts. Lo podemos colocar. ¿Cuántos litros tiene un barril de petróleo? Para ver cuántos venezolanos pueden responder eso a priori, solamente escuchando la pregunta. No somos un país petrolero. Si fuésemos un país petrolero, aquí Venezuela tendría el 20-25% de sus profesionales como ingenieros petroleros, no como médicos, no como abogados, no como docentes. Iríamos a la médula de lo que nos daba de comer. Esa era la principal urgencia que había en el año 2010-2012, mientras Rafael Ramírez gobernaba como quiso PDVSA. Pero algo de razón tendría. Algo de razón tendría para empezar a ejecutar algunos planes. Yo recuerdo el soberano 17-18, el soberano 2020, el soberano 2025, empezando a vender bonos para que entrara plata a Venezuela, cuando ya se habían trillado 2 boom petroleros del 2004 y el 2007. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se hizo con el dinero que no está en Venezuela? Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Porque las potencias están amenazando, y no solamente nos amenaza Estados Unidos, sino que pronto China va a amenazar para que se les pague el dinero. ¿Qué ocurriría mañana en una transición venezolana y hay nuevo presidente, nueva vicepresidente, en una nueva Corte Suprema, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia? Las potencias irían a cobrar. ¿Cómo vamos a cancelar si no hay dinero, si no hay fondo?
si se trillaron también las reservas internacionales de Venezuela, si somos una de las grandes reservas con 890 toneladas de oro. ¿Con qué vamos a pagar? Con recursos. Venezuela tiene cómo pagar los recursos. Por allí se habla de un endeudamiento, de un nuevo endeudamiento a futuro, año 2026-28, de 147 mil millones de dólares, que está pidiendo quizá el nuevo gobierno que hay en Venezuela, ya está exigiendo ese tipo de cosas. Ya las principales empresas del mundo están ya sondeando qué van a hacer en Venezuela. ¿Qué van a hacer en Venezuela? Recordemos que tenemos en agua dulce, tenemos casi el 2% del agua dulce del mundo. Nosotros los venezolanos lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Es la pregunta, ¿no? Y si nos vamos al tema de gas, creo que es todavía más clave. En gas, ¿qué dicen los números? Que hay 6.3 billones de metros cúbicos en Venezuela de gas. Aproximadamente 6.3 billones de metros cúbicos. Eso quiere decir que Venezuela representa, escúchese bien, porque cuando hablan en el exterior de Venezuela hablan sin saber. Cuando denigran a los migrantes hablan sin saber que Venezuela se puede reponer en menos de 48 meses. Ojo con esto, porque tenemos la fórmula, tenemos lo más importante para las grandes potencias, que es la materia prima. Y el país que tenga materia prima se salva, así sea vendiéndose, porque es que en el siglo XXI no hay otras formas. Si usted quiere hacer una revolución para traer los minerales para su pueblo, simplemente va a haber golpe de Estado. Le van a hacer una matriz de opinión difícil de usted quitársela de encima. Va a usted estar catalogado y catalogan a los regímenes. Eso pasó en Chile en el año 1973, pasó con Goulart, pasó con Bosch en todo el siglo XX latinoamericano. Escúchese bien la cifra. Venezuela representa el 70% del gas natural de Sudamérica. 70% del gas natural de Sudamérica. 70%, eso nos deja a nosotros con boquiabiertos cuando se hacían las colas o se siguen haciendo colas para usted llenar su bombonita de 10 kilos. Es penoso decir estas cifras y que bueno, nos estén viendo porque hay muchísimo público aquí. Es esto, nosotros le representamos el 70% del gas natural de toda Sudamérica, que comienza en Venezuela, que comienza donde está Venezuela y termina allá abajo, bien abajo en Chile, en la Patagonia, termina toda Sudamérica solamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el gas? Se aprovecha más Colombia y Trinidad y Tobago del gas venezolano que los propios venezolanos. Pero hay un problema, que el 80% de ese 70% que tenemos está asociado al petróleo y gran parte se reinyecta o se quema. Eso que ustedes ven allí en las refinerías, eso es gas que se está quemando todo el tiempo. Pero no hablemos ya de petróleo y de gas, hablemos de agua dulce, que es el tercer mineral que más tiene Venezuela. El recurso del futuro. El agua es el recurso del futuro y la próxima guerra mundial, diremos la cuarta guerra mundial, han dicho los especialistas que va a ser por agua. La tercera, ya entendemos que es una guerra de algoritmo y de datos. Este dato es crucial y casi nunca se discute. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de agua dulce del mundo. Vamos con las cifras, porque las cifras duelen. Cuando vemos la realidad actual venezolana, cuando vemos los sueldos, los salarios y vemos 9 millones de inmigrantes, todos los que estamos fuera del país, vemos que en cifras concretas las reservas de agua dulce estimadas son de 805 mil millones de metros cúbicos. Esto equivale aproximadamente al 1.9% del agua dulce mundial. Tenemos agua para los próximos 50 años de vida malgastándola. Y hay zonas de Caracas, hay zonas de Venezuela que no hay agua, que no llega agua dulce. ¿Qué está sucediendo, no? ¿Qué está sucediendo? Porque aquí podríamos darle otra mirada. Y entonces hay un grupo, por supuesto, ustedes saben a quién me refiero, que van directamente y se encarnan con unas ganas tremendas y hablan sobre el bloqueo y las sanciones. Pero es que el bloqueo y las sanciones llegaron en el 2017. ¿Qué pasó en los 17 años anteriores? ¿Qué pasó con la soberanía alimentaria? Que hay más soberanía alimentaria ahorita, se me cayó algo allá, más soberanía alimentaria en este momento que la que ha habido o que la que hubo anteriormente. ¿Dónde está la soberanía petrolera? La soberanía tecnológica que nos hablaban en los años 2000. ¿Qué se hizo con todo eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si hay una transición de la que tanto se habla y los medios de comunicación nos vuelven locos y las redes sociales, si esa transición se da,
¿Qué va a pasar? ¿Qué hay para nosotros los que estamos fuera? ¿Qué nos proponen en Venezuela para regresar? Entendiendo los recursos que tenemos y que hay que venderlos ahora, que hay que hipotecárselos a las potencias para poder que nos den dólares o que nos den criptoactivos en un futuro. Esa es la realidad. En Venezuela se tiene que endeudar por 200 años más para poder salir del foso donde se encuentra. Y los recursos hídricos renovables alcanza aproximadamente, el caudal medio en Venezuela es de 41.000 metros cúbicos por segundo, uno de los más importantes y uno de los más rápidos del mundo. Más del 90% del agua se concentra en la cuenca del Orinoco. Es decir, que las potencias ya están en la cuenca del Orinoco adueñándose de eso. Se está adueñando. Las potencias, Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia, el que usted quiera, todas actúan igual. Son potencias. Y las potencias van por los que ellos quieran, por los que necesitan. Ellos no van a salvar el pueblo, porque de Venezuela salió ya la Premio Nobel de la Paz, pero no sé si va a salir un Premio Nobel de Física o un Premio Nobel en otros temas. No sé si va a salir de aquí a un futuro. Ojalá nos hagamos grandes desde el punto de vista cultural, que sería incluso más importante que tener toda esta cantidad de recursos y ver la actualidad y el pasado venezolano, que tampoco fue la gloria que muchas personas hablan. Fue mejor, por supuesto, pero no la gloria de la que muchos hablan. Pero no hablemos de agua. No hablemos de agua porque el siglo XXI, simplemente con petróleo, que es el principal recurso que mueve el mundo en este momento, lo tenemos para 500 años si queremos. Y eso no es el dato, pues eso no se mide. El petróleo se mide hasta 40 metros. Lo que hay de ahí abajo supera muchísimo más. Solo 350.000 millones de barriles, más lo que hay en las otras fajas que podrían haber, que hay en Venezuela. Por supuesto que se están estudiando en Venezuela y que se sigue extrayendo petróleo de Venezuela, como hablamos del estado Zulia, creo yo que el estado más rico de América Latina. El estado más rico de América Latina, quitando a Bolívar, por supuesto, el estado Bolívar, y donde se encuentran todos estos yacimientos, que se habla, la faja petrolífera del Orinoco, que contiene todos estos recursos, es la zona más rica del mundo. Y por lo tanto, siendo la zona más rica del mundo, pues no es interesante para las potencias que haya un gobierno real. A las potencias no les interesa que Venezuela esté bien. ¿O sí les interesa? No, para nada. A las potencias les interesa que haya guerras civiles. A las potencias les interesa que hayan 2, 3 grupos que se odien. Con ello, por favor, con ello ganarían las potencias. No ganaríamos nosotros. A nosotros nos darían un porcentaje para pagar salario, tener educación y que nos atiendan los médicos. Pero de allí a usted imponerse y decir, como dijo Isaías Medina Angarita, queremos nosotros manejar nuestro petróleo, es un golpe de Estado seguro. O golpes de Estado seguidos, como lo que se han dado en Venezuela desde el año 2000, la guerra híbrida que hay en Venezuela en la actualidad y que ha habido durante todos estos 25 años, en estos últimos 25 años, y que la hubo también en el siglo XX, porque también se aliaron para acabar, por ejemplo, con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, o todo lo que hubo en robo de elecciones en el siglo XX también, eso es tema de otro lado. Pero no hablemos de agua ni de gas, que lo tenemos a montón. Hablemos de oro y del arco minero que hay en este momento en la población, ¿no? Hay una extensión, le decía al principio, de 111.000 kilómetros cuadrados, que es la zona más rica del mundo, y hay oro, hay diamantes, hay coltán y hay otros minerales que son estratégicos. Vamos con las cifras para que duela más cada día. Documentos oficiales han hablado de miles de toneladas de oro potencial. Se ha mencionado las cifras reales de hasta 8.900 toneladas como objetivo de formalización y explotación de oro en Venezuela. 8.900 toneladas de oro para extraer de Venezuela. Con razón que las potencias se la están luchando. Esto es un juego de ajedrez. Esto es papita. Lo tienen todo para acabar con Venezuela. No hay un gobierno legítimo. No están cuidadas las fronteras. Hay poca población. Ya 9 millones de personas están fuera del país. No lo van a cuidar, no lo van a proteger. Esto está papita. Para entrarle a Venezuela en este momento es clave. La clave es quién se queda con Venezuela. Si los que están en este momento apoyando al gobierno actual, China, Rusia, Irán, Turquía, o los Estados Unidos de Donald Trump, que se frota las manos si llega a introducirse y tener petróleo a 500 millas náuticas.
y tenerlos para la costa este de Estados Unidos y que Chevron se convierta en el principal motor del mundo. Eso es lo que quiere, eso es lo que se desea aquí. Las potencias lo desean. El pueblo desea muy poco. Dentro de Venezuela se desea muy poco. ¿Podemos nosotros en algún momento manejar nuestros propios recursos? Lo dudo, lo dudo. Mientras aumenten las potencias y sigan las potencias detrás de todo esto, ni nosotros, ni Colombia, ni Argentina, ni siquiera la Brasil de Lula, que ha dado pasos agigantados hacia la independencia, cae directamente en los países BRIC, donde va a ser consumido también por las potencias, por todos los recursos que tiene. En hierro y bauxita, que son dos de las claves, hierro y bauxita son grandes reservas que hay en Guayana, la base histórica de la industria del aluminio. Teníamos nosotros en los años 90 y al principio de los años 2000 las grandes compañías de hierro y bauxita, que daban no solamente para ellos, sino para más, solo que no se explotó de la forma que hubo, porque el 96% de todo lo que comíamos, manifestábamos en Venezuela y que se hacían los nuevos ricos, pues venía de la renta petrolera. Y así, pues cualquiera puede trabajar fácilmente por un sueldo que tiene un basamento en dólares muy bueno. Hierro y bauxita. Coltán. El coltán, uno de los minerales más perseguidos en la actualidad, que es con lo que se hace la tecnología. Es clave para la electrónica, para la defensa y las telecomunicaciones. Presencia confirmada en el sur del país. Está confirmado los grandes yacimientos de coltán que hay. Hay una extracción opaca y sin control efectivo. Es que no hay control en este momento en esa gran zona, en esa zona de riqueza que es la faja petrolífera del Orinoco. No está Venezuela en sí. Venezuela vendió por territorio, por parcela, lo aparceló y se lo entregó a las potencias también para que explotaran y dejaran algunos dólares para seguir los males que ha asentado a América Latina durante toda su historia. Primero y principal, la corrupción. Esa es la clave. Esa es la clave de todo. Litio, dejemos a todos, no tenemos nada, ya no tenemos petróleo, ni agua, ni gas, ni coltán, ni hierro, ni bauxita. Tenemos litio. Hay un potencial geológico real de litio en Venezuela. Aún lejos, por supuesto, lejos de lo que tiene Bolivia, Chile, Argentina, pero ya comienza a explotarse litio también en Venezuela. Por el litio preguntó Elon Musk, por allá en el año 2024, ¿cuánta capacidad tenía Venezuela de explotar el litio? Muy necesario para sus compañías, igual que el coltán. Diamantes y níquel, no tenemos lo otro. No tenemos petróleo, que lo tenemos y para regalar, si queremos. No tenemos agua, no tenemos gas. No tenemos nada de ello. Tenemos diamantes y níquel. Escuchen, hay importantes yacimientos a nivel regional, mayormente explotados de forma artesanal o informal. Es que eso es uno de los grandes conflictos que ha existido en Venezuela. No hemos manejado las 27 universidades que hay en Venezuela para nosotros mismos haber creado nuestro propio personal para que maneje nuestros propios recursos. No lo hemos hecho. Pero es que a las potencias no les interesa eso. No les interesa eso. Isaías Medina Angarita envió 5 personas nada más. Envió a 5 venezolanos a Estados Unidos para que aprendieran sobre petróleo y a los 3 meses vino el golpe de Estado. Las reservas conocidas en torio en Venezuela se estiman en unas 300.000 toneladas de torio, que es alrededor del 4% del total mundial. Eso lo dice la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso no lo está diciendo gobierno alguno. Escuchen la cifra. 300.000 toneladas de las reservas conocidas en este momento de diamantes y níquel. Ya me había confundido yo, por eso retrocedo. 300.000 toneladas, alrededor del 4% mundial. Tenemos nosotros entre diamantes y níquel. Aquí están las grandes potencias, el supremacismo como narrativa, el supremacismo como actuación, el supremacismo como alguacil de los grandes banqueros del mundo y de las grandes potencias. Pero no, eso no queda allí. No solamente tiene petróleo, gas, agua, oro. Los minerales críticos están dentro de Venezuela. Carece de muchísimas cosas, por supuesto que sí.
Venezuela carece en este momento, como lo dije, de legitimidad jurídica, que es una de las claves. No tenemos a nivel internacional una institución que respalde y nos dé forma, nos dé un atractivo tremendo de ello. El rodio se encontró hace poco tiempo se encontró rodio también en Venezuela, que es uno de los minerales críticos. Y de torio, vuelvo e insisto, aquí están los datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que son 300.000 toneladas, alrededor del 4% del total mundial. Del total mundial que hay en Venezuela de torio. Y importantes reservas de diamante y níquel. Solamente quise traer 7 minerales, porque el programa da para hablar sobre este tiempo de todo. Pero con ello no quería yo reflexionar simplemente en lo que tiene Venezuela y en cómo podemos ser el rey del mundo o cómo podemos convertirnos nosotros en el nuevo hegemón, cosa que sería muy agradable para América Latina como potencia. Bueno, vuelvo e insisto, nos encajonaron en el siglo XX, nos encajonaron como países subdesarrollados, nos encajonaron como países tercermundistas, es decir, que necesitan del primer mundo para poder avanzar. Es un racismo occidental. De eso hablan muchísimo, es un racismo occidental. Nosotros no creamos en Venezuela la institucionalidad necesaria para que estas cosas no sucedan, porque todo eso lo tenemos y es maravilloso lo que tenemos, pero la realidad venezolana es totalmente distinta. Y las potencias también lo saben, y como lo saben, como nos querían llevar a todo esto lo que hay, simplemente, cerremos la venta de petróleo venezolano, porque de eso es que se mantienen. Y luego no van a hacer nada, luego van a caer solos, porque no solamente cae un gobierno. Ya creo que el gobierno venezolano en este momento va a ser lo más fácil para las potencias. Y ha sido difícil. Llevan 27 años tratándolo de sacar. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando lo saquen? ¿A dónde vamos a caer? ¿En las garras de quién vamos a caer? ¿Quién va a ser el nuevo hegemón que se va a apostar en Venezuela? Y entonces no va a ser sueldos de $1, sino van a ser de 20. Y lo vamos a ver 20 veces mejor a lo que lo vemos actualmente. Es una reflexión para todos los venezolanos, a las personas que me siguen, los que me comentan. Esto no tiene que ver con temas ideológicos, ni que estoy a favor de unos, ni que estoy a favor de otros, como me escriben a veces en las redes sociales. O a veces soy muy chavista, o a veces soy muy escuálido, como lo dicen. No, simplemente tratamos de tener una visión muy, muy neutra y no ser negacionistas, porque la historia está allí. La historia nos está mostrando algo, y lo que mostró simplemente con el carguero ya teme, y no solamente teme Venezuela, teme Colombia también, teme toda América Latina, de que haya un administrador también de los recursos, y que tengamos que caer, bajarnos los pantalones, como se pasó todo el siglo XX y parte del siglo XXI, primero con Estados Unidos y luego con China y Rusia, nos siga pasando esto en manos de otro hegemón. Ahora, ¿qué van a hacer? La nube, el gran capitán en la nube, quien va a dominar a Venezuela para darnos por allí tecnología y wifi libre en las plazas Bolívar de todo el país, y con eso se conforma el venezolano, ¿no? O se va a seguir conformando con salir del país fácilmente, muy fácil. Eso es simple y a la vez complejo. Vamos a mirar a Venezuela de otra forma. Vemos en este momento, vemos en la actualidad, que todo esto que está pasando es como actúa cualquier hegemón. Los Estados Unidos están reclamando lo que ellos piensan que es de ellos. Así como Rusia reclama a Ucrania, Estados Unidos le está reclamando a Venezuela. Qué lamentable, qué triste que vean los territorios de América Latina como un patio trasero. En el siglo XX, vean qué pasó con el algodón en Perú. Se lo llevaban y le vendían a los peruanos franelas con algodón peruano. Se llevaban de Venezuela el petróleo y nos enviaban a nosotros como combustible, como aceite para carro. Con el árbol de Brasil para hacer caucho, después le mandaban los cauchos a Brasil. Esa es la triste realidad de América Latina, que es simplemente un receptor de minerales críticos, pero que no sabe qué hacer con ellos. Lo que está pasando en Venezuela es un ejemplo de lo que podría pasar en cualquier parte de América Latina y del mundo, que ya ha pasado también. Vean cómo Rusia y cómo China en este momento parte ya de Asia y África la controlan. Por eso la inquietud de Donald Trump y del gobierno supremacista que él dirige
de obtener lo único que les queda. Lo único que les queda es América Latina. Y por eso ha instalado gobiernos en América Latina que son pro Estados Unidos o pro ese grupo de potencia. También lo hacen los otros, porque Ortega, Nicolás Maduro, la Bolivia de Evo, de Arce, en este momento la Colombia de Petro, también responden a intereses de China y Rusia. Aquí no estoy hablando de unos ni de otros, aquí estoy hablando de las potencias y de cómo tratan a América Latina y cómo la han tratado en el siglo XX, cómo lo trataron en el siglo XXI y cómo nos trataron las otras potencias también en la colonia, lo que se llama colonia. Esa era colonial, la época colonial en América Latina de 1500 a 1811, 12, cuando comenzaron las independencias. ¿Y qué pasó después de las independencias? Serían temas claves para seguir conversando, temas de historia que son fabulosos para seguirlos conversando sobre América Latina, pero el programa, como siempre, llega a su final. Así que bueno, espero que les agrade, espero los comentarios, espero también las críticas, por supuesto, son muy bienvenidas, son muy bien recibidas para también dar respuesta a ello. Así que bueno, me despido, que estén muy bien, que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego.